Estaba con un amigo y siempre hemos sabido las diferencias políticas que tenemos y creo que por lo tanto no o evitamos hablar del tema o siempre con mucha educación. Eh, Hasta que coincidencialmente un día eh, salió, de hecho el jueves pasado, cuando tristemente regresaron los muchos atentados a Colombia. Y ya hablo específicamente de la palabra regresado porque claro que se puede discutir. Justamente en el momento teníamos una reunión virtual con más personas y yo estaba leyendo las noticias justo cuando él entró, pues yo no era la persona que estaba dando acceso de entrada a la reunión online. Y justo cuando él entró aparentemente, o ya había entrado y no había saludado, no lo sé, yo dije la expresión, leí la noticia de los actos terroristas en Cali y yo dije, ¡buah! ¿Qué está pasando? Y de inmediato escuché la voz de mi amigo al otro lado pues del computador y yo, oh, mierda. Yo sabía para dónde iba esto, porque generalmente en Colombia nos toca tener mucho cuidado con el manejo del lenguaje, porque estamos divididos en opiniones políticas. Ojalá no divididos como seres humanos, probablemente sí, probablemente no, pero evidentemente como seres políticos sí lo estamos. Cuando yo escuché su voz, yo dije, mierda, escucho esto y tampoco me quiero sentir como alguien que no puedo tener libertad de expresión, tan solo decir qué está pasando. Porque es que qué está pasando. Y con esto yo quiero decir que yo no estoy negando todo lo que ha venido pasando en 200 años de historia de Colombia, tristemente, y sobre todo en los últimos 70 años, con las guerrillas, con los paramilitares y con toda la guerra interna, que sabemos que ha sido dolorosa y creo que casi todos los 52 millones de colombianos de una u otra forma hemos sido afectados por la violencia de este país. Sin embargo, cuando mi amigo empezó a hablar, que yo sé que tiene un aspecto político completamente diferente al mío, yo dije, wow, algo va a hacer. Y de inmediato él saludó muy cordialmente y dijo, pues no, ¿cómo que qué está pasando? Porque en todos estos años, incluso desde la Constitución del 91, la guerra y la violencia y los actos terroristas no han parado. Y empezó a leer los casos reales de muchos ataques terroristas que sí han venido sucediendo, no solo en este gobierno, sino a lo largo de los muchos años. Y entonces yo dije, claro, tiene razón, es que es verdad, nadie está negando eso. Pero ¿por qué negar o por qué hacer como un negacionismo o un romanticismo a que cuando está sucediendo en este gobierno de Gustavo Petro, el cual él apoya de una manera muy leal, ahí sí no se pueden expresar las cosas? En gobiernos anteriores decíamos lemas, incluyéndome, nos están matando, la violencia, esto está terrible, la corrupción, y ahí podíamos o teníamos el derecho a decirlo. Pero ahora que estamos en un gobierno de Petro, los petristas o las personas de izquierda más extrema, cuando la gente se queja de lo que está sucediendo, como sucedía antes, ya ahí sí tenemos que pedir un permiso especial a cómo hacer esa expresión de, oh, eh, 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 ¿qué rayos? Recorcholis. No sé cuál es la expresión. Yo obviamente me alteré un poco, y esto es de lo que nos pasa en este país tan político, y yo le dije, X persona, que es una persona muy querida, de hecho. Lo siento mucho, pero yo me refiero a que en este momento estoy asombrado. Y yo sé que tu lema va a ser que los medios tradicionales, que efectivamente también hay mucho que por criticar, manejan esta narrativa y me están haciendo a mí decir qué está pasando ahora. Yo no estoy diciendo qué está pasando ahora. E incluso si lo hubiera dicho, es que es mi expresión natural. Y yo, sin ver todos estos medios, mi expresión del momento fue qué está pasando. Como cuando la guerra y recuerdo este momento especial porque también estábamos en la universidad cuando esto sucedió, cuando Israel e Irán empezaron a atacarse mutuamente, algo que había ocurrido antes pero que vuelve a ocurrir y que genera impacto. Y mi expresión también fue, y de hecho la de esta persona también fue, ¿qué está pasando? Y ahí me queda como, tenemos el derecho a juzgar la guerra o más que la guerra también
a la falta de gobierno cuando es un gobierno opuesto a nuestra visión política y ahí sí podemos decir qué está pasando y nos están matando, etcétera, etcétera. Pero cuando ocurre dentro de un gobierno por el que uno vota y por el que uno cree en la ideología política, ahí sí nos toca romantizar y decir como, o recorcholis, unas muertecitas más. No, no. Y yo lo he dicho aquí en mis micrófonos de mi canal. Yo no fui partidario de Duque y siento que hizo un muy mal gobierno y siento que Petro está haciendo un muy mal gobierno también y que su política de paz total ni es total ni funciona. Y claro que tenemos todo el derecho a quejarnos de cada acto violento que suceda en el país, así sea una sola muerte, así sea que alguien perdió una uña. Tenemos que criticarlo. No solo porque viene la falta de protección y de inteligencia militar viene por parte de gobiernos opuestos a nuestra visión, sino también los que son de nuestra visión. Tenemos que dejar ese sectarismo y ese populismo. Todos, incluyéndome, por supuesto. Y yo sé que aquí en los comentarios van a haber justificaciones para Petro y que Petro intentó y que Petro... La política de paz total de Petro, lo siento, señoras y señores, es terriblemente mala. No funcionó. Negoció fácil, les dejó en un afán. Yo no estoy diciendo necesariamente que él haya tenido malas intenciones, eso no lo sabemos, yo creería que no, pero negoció mal. Les dio ventaja a es que él ahora mismo los nombra, a los narcoterroristas, ni siquiera son grupos políticos en guerra, no. Les dejó ventaja, les dio garantías y ahí se demuestra que su política no funciona, que darle tantas garantías a personas que están inspiradas en hacer cosas para su bolsillo y dándoles garantías, ellos no se van a querer salir de ahí. Es una experiencia más que el país tiene que tomar. Muy triste todo esto que haya pasado. Pero sí es una experiencia para la próxima elección presidencial y no estoy diciendo que con esto cambie el péndulo y ahora vayamos a la derecha extrema necesariamente, sino que los políticos actuales, tanto de izquierda como de derecha, tienen que proponernos los candidatos presidenciales algo que funcione en la base a todos los errores que hemos cometido. Los que cometió Duque, los que cometió el mismo Santos, los que cometió Uribe y los que cometió, sí señor, el mismo presidente actual Gustavo Petro. Hacia ustedes, los muy petristas, les duela saber y entender que este señor se ha equivocado un montón de veces. Porque no lo despiertan a tiempo para llegar a reuniones. Cosas de verdad ridículas que estoy seguro que si eso les hubiera pasado a Duque o a Santos o a Uribe, hubiera cometido las disparateces, los cacharros que hace Uribe, Petro actualmente, ustedes vean los primeros en criticar y decir y memes y todo bien. Pero cuando les toca el turno de criticar al líder de ustedes, no, ya la violencia no... Vivimos en Suiza. No. Suiza es que no se compara Suiza con Colombia. Este país está mejor, no tiene más paz Colombia que Suiza. No se engañen y no traten de manejar las cifras. Colombia está muy mal en términos de paz y uno de los culpables es la política de paz total de Gustavo Petro. Así de sencillo. Y el problema es que muchos votamos, yo no soy petrista, pero muchos votamos, tristemente, aquí me van a funar los de derecha, todo bien. Yo no comparto ninguna de las dos, pero listo. Aquí me van a funar porque sí, yo voté por Petro creyendo que él tenía la varita mágica, como tanto habló y tanta carreta echó, nos logró convencer a algunos de que, mejor dicho, él tenía la solución mágica para solucionar esto. Y no, evidentemente no. Entonces lo siento mucho con ustedes, pero es que no podemos quejarnos y decir nos están matando, y eso todo bien, lo apoyo, pero en el gobierno de turno, que es el que yo apoyo, ahí sí, no. No diga cosas como ¿qué está pasando? Porque es que esto ha venido pasando toda la vida. Señores, esa excusa es vana, banal, fuerte. Tengo otra amiga que también me contaba y tratamos, porque sabemos las diferencias políticas y tratamos de limar las asperezas y cuando estamos presencialmente, tratarnos bien, porque es que es lo que nos cuesta. Pero ella me decía que vean, yo personalmente no soy partidario del señor que muy tristemente murió, el señor Miguel Uribe. No estoy de acuerdo con sus políticas, con muchas de sus decisiones y yo no hubiera votado, por ejemplo, por él para ser presidente. Y eso no indica que yo esté de acuerdo con que le pasó lo que le haya pasado. Es tristísimo y es muy fuerte para su familia, para el país, para la democracia. Sin embargo, veo gente defendiendo, diciendo como de qué se quejan si líderes comunitarios mueren todo el tiempo y es cierto y es triste.
Pero en este gobierno también, y muchos. Yo no veo a ustedes mismos cada 8 días o cada 2 días yendo o reportando tal murió y qué triste y hagamos, pues tampoco veo a ustedes, a los más de izquierda, diciendo como no, hagamos funeral, hablemos, demos los resultados. No, yo veo más hablando en sus canales y en la defensa política, los veo diciendo Petro lo hizo bien porque sí, Petro vea la cifra, Petro, buscando cómo mejorarle la imagen a Petro y no realmente reportando lo que antes sí hubieran reportado. ¿Me explico la paradoja aquí? Sí entienden lo que yo quiero decir con todo esto. Y de nuevo, no soy uribista, no soy duquista, pero tampoco petrista. Y nos quedamos en ese espectro. O eres de aquí o eres de allá. ¿Por qué? ¿Por qué? O te sorprendes, y si te sorprendes cuando un ataque terrorista ocurre bajo este gobierno, entonces eres uribista. ¿En serio? Tengo que decir recórcholis en este año que queda de gobierno cuando cosas ojalá no sigan pasando, pero si siguen pasando tengo que... Oh, recórcholis, 3 muertitos más. Por favor. Y les venía hablando, entonces con esta persona me decía, pero es que literalmente han seguido matando líderes sociales. Sí, en los gobiernos anteriores y en este también, no se les olvide, y muchos. Pero es que si hablamos de forma literal, sin maquillar nada, literalmente hablando, hace 30 años que no se llevaban la vida de un precandidato presidencial. Literalmente. Y no es que la vida de un candidato presidencial o precandidato valga más que la de un líder comunitario, no. Solo que es más mediático, solo que tiene más seguidores y adeptos, odiadores y seguidores. Genera más pasión en las personas. Y literalmente hace 30 y pico de años que eso no había pasado. Y no estoy diciendo que en estos 30 y pico de años hemos sido Suiza. No. Pero ese acto como tal, no lo justifiquen diciendo, pero es que seguimos en guerra, sí. Pero ese acto, incluso es que llegar a quitarle la vida a una de estas personas toma más inteligencia por parte de los grupos ilegales. Y ese es el punto también. Yo creo que debemos empezar a encontrar como un punto de, venga, discutamos bien y no escondamos lo que este gobierno está haciendo mal. Al igual que no escondimos lo que el gobierno de Duque hizo mal. Pero no, la paradoja. O sea, es que somos expertos, o sea, los petristas criticando a los uribistas cuando ellos justificaban todas las acciones y justifican actualmente tristemente las acciones malas de Uribe, pero cuando les toca aceptar lo mal que ha hecho su líder, Petro, no eso encuentra. A mí me asombra la manipulación del verbo que tienen ellos. Y se quejan de Caracol y RCN que claro, manipulan muy mal, pero ellos tienen una forma de no vea, romantice, cha. Y hablando de romantizar, muchos me han dicho, no, pero es que este es el gobierno del cambio, pero no podemos romantizar el cambio. ¿Ah? ¿Excuse me? ¿Excuse me? ¿En serio? Primero, si es que este gobierno se ganó a punta de votos de que esto iba a cambiar, de que no iba a haber corrupción. Y ya vemos toda la cantidad de corrupción y de doble moral y doble rasero que hay en este gobierno. Y entonces la excusa es, de nuevo, como no, es que son 200 años para cambiar 200 años de historia en solo 4, eso no se puede. Ok, listo. Claro, ustedes no van a cambiar 200 años de historia, todo bien. Pero sí pueden demostrar que en 4 años pueden hacer las cosas diferentes. Y que por ende, entonces después la gente, hasta los más uribistas, como esta gente lo hizo bien, pues voto por ellos. Así yo ya he sido uribista o duquista o santista, lo que sea. Pero si siguen haciendo las mismas cosas, ¿cómo pretenden que en 4 años se cambie? O sea, de verdad yo no entiendo ese discurso de que 4 años no es suficiente. 4 años no es suficiente para cambiar un país, todo bien, pero 4 años sí es suficiente para demostrar que ustedes en el poder pueden hacer las cosas mejor y diferente y con el cambio que prometieron, pero no. No hay un cambio efectivo realmente. Analícenlo. Que Colombia tiene buenas cifras macroeconómicas actualmente. Hay algunas cifras que están bien, muchas de ellas primeramente atribuibles a factores externos, no a políticas de Petro. Obviamente él capitaliza en ello igual. Muchos presidentes les ha pasado a tener bonanzas cafeteras. Esos los precios externos del café no dependen de ellos. De buenas Petro y de buenas todos los que tuvieron bonanzas cafeteras y de malas los que no. Pero este país, tristemente, y por eso es que el cambio sí es importante o romantizarlo o exigirlo,
Este país siempre ha tenido buenas cifras macroeconómicas. Colombia ha tenido una deuda, o había tenido, incluso antes de gobierno, una deuda externa más o menos manejable. Fue en la pandemia donde todo se devolvió como con muchas dificultades, pero una pandemia, ¿quién la maneja? Pero en términos generales, Colombia siempre había sido como, la frase de Colombia es como, la economía va bien, pero el país va mal. Aquí igual. Aquí los datos macroeconómicos muestran mejoras, una inflación más baja, pero vaya y compare, es que la libra de chocolate, claro, no siguió subiendo en los últimos años, pero siguió con los precios elevados de los muchos años de pandemia, de pandemia y de este nuevo gobierno. Ahí creo que le enredé la idea. Lo que quería decir es, claro, la inflación se frenó, pero los precios elevados que habían venido de pandemia no se bajaron. ¿Sí me explico? Y ustedes vayan y vean cuánto costaba una libra de chocolate hace unos años y cuánto cuesta ahora. Sí, entonces la desigualdad sigue. Las empresas en Colombia, las grandes, en general siempre han estado bien en los gobiernos anteriores y en este. Es más, hace poco hubo un reporte de lo bien que estaban las empresas actualmente, que vean que Petro y que las iba a acabar, listo, no las acabó. Siguió lo mismo. Las empresas grandes muy bien, ¿cierto? Pero la distribución económica, la redistribución de los ingresos para los más pobres, que era la política de este gobierno, no tan bien, a excepción de la distribución de tierras. De resto, todo igual. Puntos a analizar, puntos para aprender para la próxima votación a presidente. No nos podemos dejar encarretar por tanta, valga la redundancia, carreta. Hay que analizar el próximo voto, como, venga, ¿quién está diciendo verdades? ¿Quién está prometiendo cosas que son realizables y quién está diciendo y prometiendo cosas que son puros pajaritos en el aire? Porque populismo lo puede crear casi ahora cualquiera para ganar votos, pero realismo y hechos, ahí es donde tenemos que ir viendo. Y no estoy diciendo que sea uno de izquierda, de derecha, de centro. Miren en su espectro político quién cumple mejor las condiciones. Pero no caigamos en este juego de o soy uribista o soy petrista. No, eso nos está dividiendo. Por último, para hablar de las cifras, ya todo con mi amigo súper bien. Creo que pues nos vamos a tener que seguir encontrando en discusiones y ojalá siempre podamos hacerla de manera tranquila. Como yo sé que piensas diferente, yo pienso diferente, eso no significa que te voy a odiar. Vamos a tener momentos de discusión y está bien. Pero la última cifra, y que ese día no la tenía en ese momento, es, por ejemplo, con Duque, el último año de Duque, y eso según Mindefensa y La Silla Vacía, hubo alrededor de 700 ataques terroristas. Muy alto, terrible. Como, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Obvio que hay que hacer esa pregunta en ese momento. Y hoy, en el tercer año, ojo, no estoy contando el primer año, porque el primer año de Petro fue un poco más bajo, fue como 500. El segundo año ya superó los 700 y ahora en el tercer año va por los 1000. En el tercer año hasta ahora de Petro, no cabe la pregunta de ¿qué está pasando? Sin negar, evidentemente, que por todos estos años la violencia no ha cesado, pero ¿qué está pasando cuando aumenta? ¿Qué está pasando cuando hay una promesa de política de paz total que no funciona y que no funcionó? Claro que vale el qué está pasando, y no porque lo diga Caracol y RCN, que allá ellos con su mala narrativa, pero eso no significa que entonces todos los demás tengan que seguir malas narrativas y todos mintiéndonos entre nosotros. ¿Qué está pasando? Y se lo dije ese día a mi amigo, al final le dije, no, lo siento, pero me quedo con lo mío. ¿Qué está pasando? Y sé todo el dolor que se vivió antes. Y eso no se niega. Así como tampoco se niega el dolor que se está viviendo ahora con un mal gobierno en este momento que no está manejando la paz de manera adecuada. Así que si les gusta este video, no olviden darle like, suscribirse. Si tienen comentarios, hate, love, todo lo que quieran, escríbanlo ahí. Y nosotros, por supuesto, nos vemos en la próxima.